Farid Java. 1. Hacia una teoría del deseo humano en Jean-Paul Sartre, el ser y la nada. Tercera parte. 1. El deseo en sí mismo. Un fenómeno complejo en la dinámica del individuo. En este capítulo de la presente investigación filosófica, me dedicaré a interpretar la teoría del deseo, referente a nuestra relación con el otro, que nos plantea Sartre en la tercera fracción de su tratado de fenomenología denominado L'Être et le Néant en 1943. Allí define al deseo como falta de ser 124, un vacío 138, algo que debe ser suprimido, un instinto 425, conciencia 427, el ser de la realidad humana 621. El deseo manifiesta la ausencia de entelequia que nos constituye en términos de la ontología de nuestro escritor francés. El sujeto aspira a disgregarse de su desacertado destino a través de la búsqueda de un sentido existencial, de una comprensión de su vida. El deseo que dicha conciencia experimenta puede enfocarse tanto en una entidad abstracta como en una concreta, una idea, situación, sujeto o un objeto anhelado que podría o no plasmarse en su realidad. En este estudio nos centraremos en dos aspectos: los individuos como sujetos de deseo en la relación con el otro y asimismo, cómo estos, en la concepción sartreana, se convierten en objetos de deseo. Los procesos de subjetivación, alienación, nihilización y objetivación son claves en el entendimiento de este fenómeno en el autor galo. La mencionada sección de ese relativamente abstruso aunque ilustrado trabajo suyo se titula El para otro le pour autrui. Allí llega el filósofo nacido en 1905 luego de una primera parte en que expone el problema de la nada, la cual ejemplifica en nuestro comportamiento con su concepto de mala fe. Esta condiciona la concordancia del individuo con los demás, así como la dinámica del deseo que aquí analizaremos. Posteriormente, Sartre relata una segunda parte nombrada El ser para sí, que define al sujeto como conciencia reflexiva, estructura diferente al ser en sí, lo que existe independientemente del discernimiento humano, esto es, una entidad u objeto que no cavila sobre su presencia en el universo. De ahí llegamos al fragmento central de nuestra pesquisa, en el cual se estudia al ser para otro, dispositivo personal en trato con la alteridad. Se hace énfasis en la situación del sujeto con su entorno, es decir, la manera en que una persona, a partir de su facticidad y contingencia, categorías claves en este autor, se identifica y se mueve en el mundo respecto a sus semejantes. Allí este pensador nos conceptualiza el contexto humano social elemental, haciendo acento en lo que llama escollo del solipsismo. Según esto, el individuo no puede abstraerse ni aislarse de su relación con los otros, pues el deseo le llevará inevitablemente a pensar en ellos. Esto tal como lo refería su obra teatral A Puerta Cerrada 1944, el infierno son los otros. A través de la mirada se condiciona nuestra existencia e identidad. En Sartre el cuerpo se constituye en una dimensión ontológica que nos recuerda constantemente la libertad a la que estamos condenados. 2009, 43. Estamos arrojados al cosmos, condicionados a este tal como en Platón el alma está encarcelada en nuestra materialidad. El organismo tiende a aspirar lo prosaico, lo físico, y, en términos sartreanos, tal como los interpreto acá, dicha necesidad se compone en un recuerdo del deseo psíquico que le subyace. Es como si el autor del Idiot de la Famille nos suministrara una conjetura del deseo que funciona como la teoría de las formas del alumno de Sócrates, o la dualidad latente / manifiesto en Freud. Son estructuras de la dinámica humana que se superponen, pero que al final van a lo mismo, por lo cual el francés no define al deseo exclusivamente como un acto fisiológico, sino que ve en él una trascendencia inherente al ser humano. Al respecto nos ilustra Sartre sobre una de las formas básicas del deseo que acá estudiaremos, una que se hace auténtica y sana solo en la espontaneidad de su ser mismo, en el libre desarrollo de su lógica natural, porque el amante quiere ser amado. Si el amor, en efecto, fuera puro deseo de posesión física, podría ser en muchos casos fácilmente satisfecho. Es cierto, pues, que el amor quiere cautivar la conciencia. Pero ¿por qué lo quiere? ¿Y cómo? La noción de propiedad, por la cual tan a menudo se explica el amor, no puede ser primera, en efecto. ¿Por qué iba a querer apropiarme del prójimo sino, justamente, en tanto que el prójimo me hace ser? Pero esto implica un cierto modo de apropiación. Queremos apoderarnos de la libertad del otro en tanto que tal el que quiere que lo amen no desea el sometimiento del ser amado. No quiere convertirse en el objeto de una pasión desbordante y mecánica. No quiere poseer un automatismo y, si se quiere humillarlo, basta hacer que se represente la pasión del ser amado como el resultado de un determinismo psicológico. Él se sentirá desvalorizado en su amor y en su ser.
Sartre 1972, 458. El capítulo donde el filósofo de 1,53 metros de estatura expone su teoría del deseo se titula Las relaciones concretas con el otro, del cual nos ajustaremos aquí en sus dos primeros apartados. Primero, la primera aptitud hacia el otro, el amor, el lenguaje, el masoquismo. Segundo, la segunda actitud hacia el otro, la indiferencia, el deseo, el odio, el sadismo. A partir de las categorías existenciales que nos plantea este intelectual, vemos cómo existen dos núcleos de disposiciones que determinan la compleja red de relaciones que tenemos con los demás. Ellas son fundamentales en la comprensión del deseo. Hay una serie de cualidades, emociones, sentimientos, pulsiones y decisiones que, a través de un círculo infinito, nos demuestra el inherente conflicto que existe en nuestra cotidianidad social. En Sartre, los escenarios de la realidad humana se definen por una sucesión interminable de conductas que adoptamos de acuerdo a nuestras circunstancias específicas. Estas se interconectan perseverantemente y cuando una de ellas llega a su apogeo, sea a través de su consumación o crisis, necesariamente da paso a la siguiente y así continuamente. Dentro de esas maneras encontramos al deseo, el cual es considerado aquí como consecuencia y causa de los otros talantes mencionados. Se atañen estas directamente a una cadena de sucesos muy presentes en toda la vida del ser humano, puesto que es cerca de inverosímil deshacerse de ellas. Las mismas nos indican factualmente el panorama en que desarrollamos nuestra experiencia gregaria. Encontramos en este interesante texto una serie de disquisiciones del deseo que nos plantea este incansable autor. Tenemos por ejemplo una muy diciente barra sugestiva que propone que el sadismo es el fracaso del deseo y el deseo es el fracaso del sadismo. 1972, 502, puesto que, al parecer, la característica y satisfacción de la subjetividad humana lleva a que se transite de una posición a la consecutiva inacabadamente y a forjar nuestro concepto de nosotros mismos y de los otros desde esa dualidad. Sobre esa perdurable estructura de nuestra contingencia formula Sartre: el fracaso de la primera actitud hacia el otro puede ser para mí ocasión de adoptar la segunda. Pero, a decir verdad, ninguna de ellas es realmente primera. Cada una de ellas es una reacción fundamental al ser para otro como situación originaria. Puede ocurrir, pues, que por la imposibilidad misma en que estoy de asimilarme a la conciencia del otro por medio de mi objetividad para él, me vea conducido a deliberadamente volverme hacia el otro para mirarlo. En este caso, mirar la mirada ajena es afirmarse uno mismo en la propia libertad e intentar, desde el fondo de esta, afrontar la libertad del otro. Así, el sentido del conflicto buscado consistirá en poner en plena luz la lucha de dos libertades enfrentadas en tanto que libertades. Pero esa intención debe ser inmediatamente defraudada, pues, por el solo hecho de afirmarme en mi libertad frente al otro, hago de él una trascendencia trascendida, es decir, un objeto. Sartre 1993, 404. En ese sentido, Sartre nos plantea que el deseo es una situación de conciencia fenomenológica, la cual, de algún modo, se encarna en el otro a través de la atracción o repulsión que éste genera. Dicha enunciación surge del caso del deseo sexual o erótico que este filósofo toma como ejemplo primordial en esta parte de su disertación. Sobre esto nos expresa mi tentativa original para apoderarme de la libre subjetividad del otro a través de su objetividad. Para mí es el deseo sexual. Asombrará quizá ver mencionar en el nivel de las actitudes primeras que ponen de manifiesto simplemente nuestra manera originaria de realizar el ser para otro, un fenómeno que se clasifica de ordinario entre las reacciones psicofisiológicas. Sartre 1972, 476. A partir de esto el existencialista nos ilustra la manera en que tal prodigio básico de la condición humana se da en otros espacios, a través de un impulso funcional que, como se planteaba anteriormente, enmascara una emoción psíquica. Del tal modo, Sartre describe al deseo como un empastamiento de la conciencia, en el sentido de que ésta es trastornada de su curso normal y se configura como una fuerte turbación de su estado de reposo. Dicho fenómeno refleja una intención de apropiación del otro. Sartre 1943, 431,422. El deseo se precisa como un alboroto o algarada que esconde, nihiliza, sumerge, entorpece, reprime, atolondra, aturde, embelesa o pasma la conciencia del ser humano con relación a su itinerario típico.
Nuestro autor lo explica como un trance en que se inmersa o empapa la conciencia y del que difícilmente se libra si no es a través de su superación, olvido, contención, trascendencia, o saciamiento, así este sea temporal y constituya un fracaso de la voluntad tal como el francés propone. Para ello compara al deseo sexual con el hambre o sed, expresando que estas últimas constituyen una situación bastante sencilla de resolver en comparación al primero. Esto revela los alcances psíquicos de las interpretaciones sartreanas sobre el devenir humano. Finalmente, para él, y estoy de acuerdo, nuestra realidad trasciende los estados físicos y nos transporta a unos mentales que bien pueden manifestarse de la forma en que se daba la náusea de Roquentin, que es algo así como el descubrimiento del aspecto absurdo y accidentado de la vida, lo cual nos lleva al concepto de angustia que el francés también desarrolla ampliamente en el tratado existencialista que acá asimilamos. En tal sentido, se alude al deseo como una conmoción que invade la conciencia del ser que la registra y que arduamente puede hacerse a un lado tal como lo lograría un estoico, asceta, ermitaño o budista. Sobre estos aspectos nos plantea el filósofo que compartió fuego con el Che Guevara: el deseo me compromete, soy cómplice de mi deseo. O, más bien, el deseo es íntegramente caída en la complicidad con el cuerpo. No tiene cada cual más que consultar con su propia experiencia. Sabido es que en el deseo sexual la conciencia está como empastada. Parece que uno se deja invadir por la facticidad, deja de rehuirla y se desliza hacia un consentimiento pasivo al deseo. En otros momentos, parece que la facticidad invade la conciencia en su propia huida y la hace opaca a sí misma. Es como un levantamiento pastoso de hecho. Las expresiones que se emplean para designar este deseo señalan suficientemente su especialidad. Se dice que lo avasalla a uno, lo sumerge, que uno está transido de él. ¿Cabe imaginar las mismas palabras para designar el hambre? ¿Podemos hacernos la idea de un hambre que le sumerja a uno? Ello no tendría sentido, en rigor, más que para dar cuenta de las impresiones de la inanición. Por el contrario, el más débil deseo sexual ya sumerge. No se lo puede tener a raya, como al hambre, pensando en otra cosa y conservándolo apenas, como un signo del cuerpo fondo, en forma de una tonalidad indiferenciada de la conciencia. El deseo es consentimiento al deseo. La conciencia, entorpecida y desfallecida, se desliza hacia una languidez comparable al sueño. Por otra parte, cada cual ha podido observar esa aparición del deseo en otro. De pronto, el hombre que desea adquiere una tranquilidad pesada que asusta. Sus ojos se quedan fijos y como entornados. Sus gestos están impregnados de una dulzura densa y pastosa. Muchos parecen adormecerse, y, cuando se lucha contra el deseo, se resiste, precisamente, a esa languidez. Si se logra resistirlo, el deseo, antes de desaparecer, se volverá por completo seco, semejante al hambre. Toma conciencia de sus relaciones concretas con el prójimo. Y después habrá un despertar. Uno se sentirá claro, lúcido, pero con la cabeza pesada y el corazón palpitante. Naturalmente, todas estas descripciones son impropias, señalan más bien la manera como interpretamos el deseo. Pero indican, sin embargo, la realidad primera del deseo. En el deseo, la conciencia elige existir su facticidad en otro plano. No la rehúye más, sino que intenta subordinarse a su propia conciencia en cuanto que capta a otro cuerpo, es decir, otra contingencia, como contingencia deseable. En este sentido, el deseo no es solo el develamiento del cuerpo ajeno, sino la revelación de mi propio cuerpo. Y ello, no en tanto que este cuerpo es instrumento punto de vista, sino en tanto que pura facticidad, es decir, simple forma contingente de la necesidad de mi contingencia. Sartre, 1993, 404. La previa conceptualización de este portento humano como problema, exaltación, o molestia, coincide con la definición que Sartre da de la emoción en su ensayo de 1939. Se trata de una transformación mágica, radical y concreta, de nuestra realidad, a partir de una consternación psicológica que se nos presenta como una alteración de la conciencia. Esta se genera inicialmente por un impulso animal que hace parte de nuestra facticidad. Sin embargo, Sartre es claro en que ella no se limita a lo biológico, sino que siempre se visibiliza en algo más profundo que tiene que ver con lo más insoslayable del espíritu humano. Sobre este punto, nos complementa a primera vista. Aparece, sin embargo, que el deseo y su inverso, el horror sexual, son estructuras fundamentales del ser para otro. Evidentemente, si la sexualidad tiene su origen en el sexo como determinación fisiológica y contingente del hombre, no podrá ser indispensable para el ser del para otro.
Pero ¿acaso no tenemos derecho a preguntarnos si el problema no es, quizá, del mismo orden que el que hemos encontrado a propósito de las sensaciones y de los órganos sensibles? El hombre, se dice, es un ser sexual porque posee un sexo. ¿Y si fuera a la inversa? Si el sexo no fuera sino el instrumento y como la imagen de su sexualidad fundamental. ¿Y si el hombre no poseyera un sexo sino porque es originaria y fundamentalmente un ser sexual, en tanto que ser que existe en el mundo en relación con otros hombres? La sexualidad infantil precede a la maduración fisiológica de los órganos sexuales. Los eunucos no por serlo dejan de desear. Ni muchos ancianos. El hecho de poder disponer de un órgano sexual apto para fecundar y procurar goce no representa sino una fase y un aspecto de nuestra vida sexual. Hay un modo de la sexualidad con posibilidad de satisfacción, y el sexo formado representa y concreta esa posibilidad. Pero hay otros modos de la sexualidad del tipo de la insatisfacción, y, si se tienen en cuenta estas modalidades, se ha de reconocer que la sexualidad que aparece con el nacimiento, no desaparece sino con la muerte. Por otra parte, jamás la turgencia del pene ni ningún otro fenómeno fisiológico puede explicar ni provocar el deseo sexual, así como tampoco la vasoconstricción o la dilatación pupilar ni la simple conciencia de estas modificaciones fisiológicas podrán explicar ni provocar el miedo. Tanto en un caso como en el otro, aunque el cuerpo tenga un importante papel que desempeñar, es preciso, para comprender bien, remitirnos al ser en el mundo y al ser para otro deseo a un ser humano, no a un insecto o a un molusco, y lo deseo en tanto que él está y yo estoy en situación en el mundo, y en tanto que él es otro para mí y yo soy otro para él. Sartre 1972, 477. Esto quiere decir que dicho deseo de origen primitivo, siempre estará reflejando una situación de la percepción y del espíritu. Para ello el autor de Mort sans Sepulture hace una indagación del deseo como actitud fundamental del ser para sí, en que toma como ejemplo particular la dinámica de la sexualidad sin confinarse a ella, pues, tal como lo veo, la aprecia como una muestra sensual de nuestra pasionalidad en alteridad. A partir de esa dilucidación, nos precisa cómo el primero no se satisface con el coito jamás, puesto que permanece frustrado, ya que es insuficiente en la tarea, proyecto, de poseer la libertad del otro. Esto es algo imposible de lograr. Por más que se utilicen estrategias como la indiferencia, el odio, el sadismo y masoquismo, ellas tienen un límite. Es como si el deseo fuese un dispositivo metafísico infernal, en términos sartreanos, que nos constriñe a buscar ser gregarios y, al mismo tiempo, a no poder consumar nuestro carácter y a devenir en una trascendencia trascendida. Lo previo, desde la perspectiva existencialista, denota el carácter de condena y disparate de la vida humana que Sartre recalca en su obra, tal como lo podemos ver suficientemente en La Náusea 1938. Naufragamos en nuestro intento de devenir ser y terminamos convirtiéndonos en una nada. De tal modo, se demuestra que lo que subyace al disturbio procedente del deseo sexual, es algo que supera el condicionamiento físico y que se forja en el propósito subjetivo de apropiarse de la autonomía de los demás, un elemento básico de la existencialidad humana en Sartre. Este modelo de funcionalidad del erotismo puede verse irradiado en todo el espectro del deseo humano, tal como interpreto la obra de este autor, es decir, su dinámica es aplicable a toda la gama de pulsionalidad de las relaciones interpersonales. Igualmente considero, desde mi visión, que el fenómeno del deseo no solo incorpora pretensiones de retención o posesión de la conciencia o libertad del otro, también puede darse simplemente como posibilidad de compartir estas dimensiones del ser, sin una postura unilateral o patológica, es decir, que éste puede darse razonablemente. Es claro, sin embargo, que bajo un panorama o el otro, el escenario del deseo siempre tiene un matiz de mutación perceptual de la realidad, lo cual no ocurre sino minoritariamente en nuestra cotidianidad, pues solo en ciertas ocasiones nos vemos en situaciones en que nuestra vivencia es dislocada por fuertes fenómenos como aquellos relacionados con el asunto del amor. Sobre lo previo nos expone Sartre por qué la conciencia se nihiliza en forma de deseo. En primer lugar, hay que advertir que la conciencia deseante no desea su objeto sobre fondo de un mundo inalterado, ocurre con el deseo como con la emoción. Hemos señalado en otro lugar que la emoción no es la captación de un objeto emocionante en un mundo inalterado, sino que, como corresponde a una modificación global de la conciencia y de sus relaciones con el mundo, se traduce por una alteración radical del mundo.
El deseo es, análogamente, una modificación radical del para sí, puesto que éste se hace ser en otro plano de ser, se determina a existir de modo diferente, a hacerse empastar por su facticidad. El mundo debe advenir al ser para él de una manera nueva. Sartre 1972, 487. Asimismo, nuestro parisino nos plantea que el deseo es un comportamiento mediado por una especie de fascinación que no es necesariamente no perjudicial, especialmente si no es posible colmar la insuficiencia que nos trastorna, lo cual es bastante típico en nuestro acontecer, tal como se da en las relaciones de pareja o interpersonales del tipo no correspondido. Esto va alineado con su concepto de la emocionalidad humana, en donde se produce una metamorfosis de la conciencia del individuo de su nivel de serenidad natural. Si bien esta dinámica podría ser melodiosa, constructiva y pacífica, me parece que en la mayoría de casos, tal como se ve desde la configuración sartreana, dicha lógica nos lleva a una confrontación de subjetividades, a una dialéctica hegeliana amo-esclavo como nos lo muestra la fenomenología del espíritu. De tal modo nos lo plantea el filósofo fallecido en 1980 así: estoy comprometido en una empresa de la cual he olvidado hasta el sentido. Estoy extraviado frente a ese otro al que veo y toco y con el que ya no sé qué hacer. Apenas sí he conservado el vago recuerdo de cierto más allá de lo que veo y toco, un más allá del cual sé que es precisamente aquello de lo que quiero apropiarme. Y entonces me hago deseo. El deseo es una conducta de hechizo. Se trata, ya que no puedo captar al otro sino en su facticidad objetiva, de hacer que su libertad se envisque en esa facticidad. Es preciso hacer que su libertad esté cuajada en ella, como se dice de la nata que ha cuajado, de modo que el para sí del prójimo venga a aflorar a la superficie de su cuerpo y se extienda por todo él, para que yo, al tocar ese cuerpo, toque por fin la libre subjetividad del otro. Este es el verdadero sentido de la palabra posesión. Es cierto que quiero poseer el cuerpo del otro, pero quiero poseerlo en tanto que es él mismo un poseído, o sea en tanto que la conciencia del otro se ha identificado con él. Es este el imposible ideal del deseo, poseer la trascendencia del otro como pura trascendencia, y sin embargo como cuerpo reducir al otro a su simple facticidad, porque entonces él está en medio de mi mundo, pero a la vez hacer que esa facticidad sea una representación permanente de su trascendencia nihilizadora. Sartre 1972, 489. 1, 2. El deseo en relación con otras actitudes fundamentales del ser para otro. El amor, el odio y la indiferencia. Una de las muestras más profundas y trascendentales del deseo en la relación con el otro es el amor. Sartre lo define como presencia del prójimo, o sea, que dicho fenómeno requiere de una continua y permanente existencia del otro en mi vida, por ello este se rompe cuando este desaparece y me quedo solo, de donde surge de nuevo el deseo de llenar ese vacío, sea con un suplente o con una experiencia de vida que releve dicha ausencia. Como hemos elaborado, ese proceso de viraje del amor al deseo y viceversa, se hace complejo y suele inmiscuir las otras actitudes fundamentales del para otro acá reiteradas. El amor solicita una constante reafirmación del deseo o compromiso / absorción del otro y si no se da así, se convierte en otra situación, una de inseguridad, deserción, infortunio, obsesión, disolución, desilusión, desolación, pues este insta una compenetración de las dos conciencias involucradas. Más allá de cualquier consumación de posesión física, este exhorta una mutualidad psíquica, elemento básico de la teoría del deseo sartreana. Así nos lo expone nuestro francés con un ejemplo literario: el héroe de Proust, por ejemplo, que instala a su amante en su casa, puede verla y poseerla a cualquier hora del día, y ha podido ponerla en situación de total dependencia material, debería verse libre de inquietud. Sin embargo, sabemos que está, por el contrario, roído por la preocupación. Albertine escapa a Marcel, aun cuando la tenga al lado, por medio de su conciencia, y por eso él no conoce tregua sino cuando la contempla dormida. El amante vuelve a la soledad si el amado se transforma en autómata. Así, el amante no desea poseer al amado como se posee una cosa. Reclama un tipo especial de apropiación, quiere poseer una libertad, o su libertad. Sartre 1972, 458. En este sentido, el amor, como el deseo, requiere que la libertad ajena quede enviscada, empastada por sí misma y de tal modo se involucran y sujetan los amantes. Se trata de una facticidad libremente consentida. Así, querer ser amado es infectar al otro de nuestra propia facticidad, es querer constreñirlo a recrearnos perpetuamente como la condición de una libertad que se somete y se compromete.
Es querer a la vez que la libertad funde el hecho y que el hecho tenga preeminencia sobre la libertad. El amor es un fenómeno humano tremendamente sibilino y en esencia contradictorio / ambiguo, puesto que tal como lo define Sartre, en este el amante quiere ser amado por una libertad y reclama que esta libertad, como libertad, ya no sea libre. Quiere a la vez que la libertad del otro se determine a sí misma a convertirse en amor y ello no solo al comienzo de la aventura, sino en cada instante ha de ser entrega libre y encadenada a la vez en nuestras manos. No deseamos en el prójimo ni el determinismo pasional ni una libertad fuera de alcance. El amante quiere ser el mundo entero para el ser amado. Sartre 1972, 459. Nuestro autor reconoce que el amor no solo se da en las experiencias de pareja sino que incluso, cuando no las estamos viviendo, estamos solitarios y las deseamos, como una especie de fantasía en que estoy infestado por ese ser que temo encontrarme un día a la vuelta de un camino, que me es tan extraño, que es sin embargo mi ser, sabiendo también que, pese a mis esfuerzos, no me encontraré con él jamás. Pero, si el otro me ama, me convierto en el que no puede ser rendido. 1972, 460. Tal como interpreto, Sartre, al igual que Platón, compara la búsqueda del amado por el amante con la del filósofo por el conocimiento. 1972, 462. Quieren ambos poseer la totalidad de ese mundo que escudriñan, y tenerlo a medias los frustra íntegramente. Su consumación última demanda una metempsicosis de las libertades allí compartidas. En cierto modo dicho fenómeno en situación de correlación solicita, no necesariamente en un sentido negativizante, cierta alienación personal. Tan profunda es dicha realidad cuando se da auténticamente, lo cual manifiestamente es una ocurrencia muy escasa, que Sartre considera al ser amado como prueba ontológica de nuestro ser para otro, se constituye en una comprobación de la existencia del amor, tal como dicha categoría metafísica es evidencia de la presencia de Dios, y viniendo de un supuesto ateo esta reflexión es muy diciente. El poder del amor, no solo limitándolo al lado en las relaciones de pareja, es realmente inconmensurable cuando es genuino y lúcido, puede transfigurar muy intensamente nuestra cotidianidad y experiencia general de la vida. En este sentido nuestro filósofo revela una profunda visión existencialista sobre la vivencia colmada del amor en vez de sentirnos, como antes de ser amados, inquietos por esa injustificada e injustificable protuberancia que era nuestra existencia, en vez de sentirnos de más, sentimos ahora que esa existencia es recobrada y querida en sus menores detalles por una libertad absoluta que nosotros mismos queremos con nuestra propia libertad. Tal es el fondo de la alegría del amor, sentir justificada nuestra existencia. Sartre 1972, 463. Dentro de este contexto, tenemos que la experiencia de las relaciones de pareja históricamente ha sido denominada amor, desconociendo que las manifestaciones de ese enigma trascienden absolutamente las prácticas románticas o de amantazgo. Asimismo se le ha designado tradicionalmente una supuesta cualidad inherente de bienestar que tampoco le atañe del todo sino en la quimera humana. Se trata de un fenómeno lingüístico e idiosincrático algo paradójico, pues la evidencia de nuestro entorno tiene a apuntar hacia lo opuesto. Su desengaño, su traba, solo en pocos casos parece tener aquiescencia. Sartre plantea que esta particular forma de plasmación del deseo humano es tan relevante para comprender la condición humana, como es tendencialmente problemática, viciosa, manipulativa, enfermiza y vacilante. Así nos lo traza el estudiante del École Normale Supérieure. En este sentido, el amor es conflicto. Hemos señalado, en efecto, que la libertad ajena es fundamento de mi ser. Pero, precisamente porque existo por la libertad ajena, no tengo seguridad ninguna, estoy en peligro en esa libertad. Ella modela mi ser y me hace ser, me confiere y me quita valores, y mi ser recibe de ella un perpetuo escaparse pasivo de sí mismo. Irresponsable y fuera de alcance, esa libertad proteiforme en la cual me he comprometido puede comprometerme a su vez en mil diferentes maneras de ser. Mi proyecto de recuperar mi ser no puede realizarse a menos que me apodere de esa libertad y la reduzca a ser libertad sometida a la mía. Simultáneamente, es la única manera en que puedo actuar sobre la libre negación de interioridad por la cual el otro me constituye en otro, es decir, por la cual puedo preparar los caminos de una identificación futura entre el otro y yo. Sartre 1972, 457.
Como lo descifro, la atmósfera del amor tiene la particularidad, a diferencia de otro tipo de relaciones interpersonales, de que puede darse bajo una situación de correspondencia sana del deseo, en que las dos piezas participan el mismo nivel de dicha pretensión, no habiendo lugar a apuro. En este caso el deseo puede seguir al amor y viceversa, redefiniéndose a tornapunta de una forma provechosa si es fidedigno, como lo vislumbra el platonismo, una intención verdadera de compartir con el otro plenamente. Asimismo, un elemento a destacar en el amor es la posibilidad de una pureza de espontaneidad, una libre y original atracción, conexión y complementariedad, que es omitida en las demás relaciones interpersonales, es decir, aquellas que están mediadas por un manejo inequitativo de poder, que llevan a pretensiones de imposición de una voluntad o conciencia sobre la otra, o donde no hay una entrega incondicional. Esto sería posible también en algunas relaciones de amistad, sin embargo, es claro que la deficiencia entonces es que no llegan al nivel de intimidad y confianza de las relaciones de pareja benéficas. El debate y dilema consiste en ver hasta qué punto el amor verdadero es una ilusión o una posibilidad concreta en la circunstancia humana, y esta es una incógnita que por siglos no hemos superado. Pese a todos nuestros bríos, el deseo es medianamente comprensible dentro de su problemática, pero el amor siempre nos deja perplejos e insatisfechos. De ahí que este sea históricamente objeto del sentimentalismo y otros ensueños. Sin embargo, la visión sartreana, un tanto más materialista o realista, menos conmovedora, nos lleva a pensar la dualidad deseo-amor como una sensación de la cotidianidad humana que tarde o temprano plantea un desbalance que deriva en las actitudes negativas acá ya suficientemente mencionadas. Vemos como en relación al amor, el deseo está bien definido como aquello que lo nutre constantemente, no obstante, esto es algo que no vemos presente en la mayoría de relaciones entre personas, pues ocurre que solo en una minoría de ellas hay una completa aceptación del otro y esto forja un persistente caos. En este sentido tenemos a nuestro filósofo inclinándose por definir al deseo como una pretensión humana básica de privación de la conciencia y libertad del otro, algo que él considera un improperio, pues es inverosímil sosegadamente llegar a esa situación sin que ocurra una alineación fundamental del ser del otro. Circunstancias como estas son las que lamentablemente llevan a un virtuoso amante a convertirse en un sádico, masoquista o en un odiador o indiferente, no solo cuando no logra estar con o apropiarse de su compañero, sino simplemente cuando ocurren las típicas desavenencias interpersonales o la desaparición del amor, donde el deseo resurge como una nueva tentativa de desvivirse por alguna carencia, tal como habría ocurrido previamente al surgimiento del amor. Allí vemos representado el círculo vicioso del que el francés hace alusión en su estudio de los fenómenos de la alteridad desde la visión fenomenológica existencial. Ese deseo, que parte de un amor fallido, se presenta no solo como una necesidad de amar y ser amado, sino asimismo como un llamado a la reciprocidad sensiblera que casi siempre sucumbe a la imperfección de la condición humana. Esta hendidura nos conduce a refugiarnos como seres humanos sensibles y vulnerables en mecanismos de defensa que se reflejan en las actitudes que acá referenciamos. Lo previo nos señala que si el amor no es mutuo se pierde bastante de la fortaleza y seguridad personal, lo cual impacta nuestro si no surgen allí conductas que reflejan nuestra fragilidad. Es difícil perder al otro amado y lo es más aún aceptar, desde la perspectiva sartreana, que siempre estas relaciones están destinadas al fracaso tanto así como estamos condenados a ser libres en nuestra permanente subjetividad contingente. En nuestro autor vemos plasmada biográficamente dicha postura, al rehusarse él mismo a ser partícipe en relaciones de pareja de esa índole y en tener la convicción y suerte de lograr en su época una relación abierta en que se evitaban dichos conflictos procedentes de actitudes posesivas como los celos o los compromisos matrimoniales. Sobre lo anterior debo mencionar que para adoptar un talante así, hay que tomar la decisión de inmiscuirse en contextos de ese tipo, serán reparos éticos/morales y decisiones vivenciales lo que nos limitará a estar o no dispuestos a esto o lo otro, pero en todo caso es evidente que en el existencialismo sartreano debemos seleccionar una u otra forma de vida, y no optar por ninguna en particular también constituiría en sí misma una elección, de la que debemos ser responsables y consecuentes. Pasamos entonces del amor al deseo o al odio o viceversa básicamente cuando experimentamos la decepción que se sigue al impedimento de la tenencia de la libertad del otro, y eso lo percibimos a través de la mirada en el aprieto con este, cuando nos vemos inmiscuidos en una posición de confrontación frustrada y dependiente. Así nos lo formula Sartre: todo lo que vale para mí vale para el prójimo.
Mientras yo intento liberarme del dominio del prójimo, el prójimo intenta liberarse del mío. Mientras procuro someter al prójimo, el prójimo procura someterme. No se trata en modo alguno de relaciones unilaterales con un objeto en sí, sino de relaciones recíprocas e inestables. Las descripciones que siguen han de ser enfocadas, pues, según la perspectiva del conflicto. El conflicto es el sentido originario del ser para otro. Si partimos de la revelación primera del prójimo como mirada, hemos de reconocer que experimentamos nuestro ser para otro imposible de captar en la forma de una posesión. Soy poseído por el prójimo. La mirada ajena modela mi cuerpo en su desnudez, lo hace nacer, lo esculpe, lo produce como es, lo ve como yo no lo veré jamás. El prójimo guarda un secreto, el secreto de lo que soy. Me hace ser y, por eso mismo, me posee, y esta posesión no es nada más que la conciencia de poseerme. Y yo, en el reconocimiento de mi objetividad, experimento que él tiene esa conciencia. A título de conciencia, el prójimo es para mí a la vez lo que me ha robado mi ser y lo que hace que haya un ser que es el mío. Así, tengo la comprensión de esta estructura ontológica, soy responsable de mi ser para otros. Sartre 1972, 455. En dicho sentido observamos desde la perspectiva sartreana como no solo el deseo en sí mismo constituye una pasión inútil, también terminan en desencanto sus actitudes derivadas complementarias, como el sexo o el amor. En este último vemos como su ventura es la del fiasco, este pretende una perpetua ratificación de su existencia, lo cual denota un ciclo enclenque de sensaciones en que no soy libre sino convicto a un sometimiento de validación eterna de la reciprocidad de mis sentimientos en el otro. Si amo y no soy un ser desapegado, debo observar y alertar sin pausa si mi pareja me da lo que le doy, esto es, una vigilancia de una mutualidad que Sartre tiende a considerar una ridícula artimaña. El amor se denota como estropeado por su condición de ser un decidido fraude dada la siguiente situación, se trata de un fenómeno inestable cuya permanencia no está de ningún modo garantizada, es decir, es una total contingencia que puede pasar de repente del ser a la nada, en cualquier momento cada una de las conciencias puede liberarse de sus cadenas y contemplar de súbito al otro como objeto. Entonces el hechizo cesa, el otro se convierte en un medio entre los medios. La ilusión, el juego de espejos que constituye la realidad concreta del amor, cesa de pronto. Sobre esto nos complementa nuestro meteorólogo refiriéndose a la triple razón por la que el amor es destructible. En primer lugar, es, por esencia, un engaño y una remisión al infinito, puesto que amar es querer que se me ame y, por ende, querer que el otro quiera que yo le ame. Una comprensión preontológica de ese engaño está dada en el propio impulso amoroso, de ahí la perpetua insatisfacción del amante. Esta no procede, como a menudo se ha dicho, de la indignidad del ser amado, sino de una comprensión implícita de que la intuición amorosa es, como intuición fundamento, un ideal inalcanzable. Cuanto más se me ama pierdo mi ser, pues soy devuelto a mis propias responsabilidades, a mi propio poder ser. En segundo lugar, siempre es posible el despertar del otro. En cualquier momento puede hacerme comparecer como objeto, de ahí la perpetua inseguridad del amante. En tercer lugar, el amor es un absoluto perpetuamente relativado por los otros. Sería menester estar solo en el mundo con el ser amado para que el amor conservara su carácter de eje de referencia absoluto. De ahí la perpetua vergüenza o la actitud orgullosa, lo que en este caso viene a ser lo mismo del amante. Así, en vano habré intentado perderme el objetivo, mi pasión no habrá servido de nada. El otro me ha devuelto, sea por sí mismo, sea por medio de los otros, a mi injustificable subjetividad. Esta comprobación puede provocar una desesperación total y una nueva tentativa de realizar la asimilación entre el otro y yo. Su ideal será el inverso del que acabamos de describir. En vez de proyectar absorber al otro conservándole su alteridad, proyectaré a hacerme absorber por el otro y perderme en su subjetividad para desembarazarme de la mía. La empresa se traducirá en el plano concreto por la actitud masoquista. Sartre 1972, 470. De tal modo hemos contextualizado al amor, que como compañero fiel del deseo es conducido, en nuestro autor, inevitablemente a la ruina, a la nada, a la náusea, al precipicio de la angustia al que alude en la primera parte de la obra acá analizada. Acá puedo definir al deseo como una consternación que nos lleva a querer acceder, disfrutar, experimentar o poseer algo o alguien que nos provee cierta satisfacción, sea efímera o no. Cuando éste se da en un contexto gregario, se relaciona directamente con otras actitudes fundamentales de las relaciones del para sí con el otro en el espectro sartreano.
Así, tenemos precisamente que la condición malograda del amor nos traslada a los talantes del odio y de la indiferencia a los que nos referiremos a continuación. Estas dos actitudes surgen del fracaso de las anteriores, son dos formas de alejarse de los tropiezos de ellas, siendo la primera de una cualidad activa y la segunda de una pasiva en la relación del sujeto con los demás constituyen una especie de rezago, desahogo, canalización, rabia, explosión o catarsis de la valla de las actitudes pasionales o tiernas no correspondidas. Esto ocurre cuando no se logra consumar la necesidad de compartir con el otro o conservarlo, o de hacerse reconocer por él mismo. Surgen así estas disposiciones de cierta cualidad negativa en que la energía que no podemos depositar en conexión con la alteridad, nos lleva a fundar en nosotros mismos un repudio o apartamiento de terceros es como un efecto secundario y reactivo ante la frustración de la dinámica interpersonal o societal. Se puede desear amar o ser amado, pero asimismo, en la negación de dicha pulsión podemos odiar allí conseguimos un aborrecimiento, ansiar un mal o la muerte del otro, esto es el pleno desdén. Este puede surgir de un apego fallido, de un perjurio o de un repudio básicamente es el fenómeno contrario, o la otra cara, del amor. Se trata de esa actitud destructiva y o purificadora que se constituye la animadversión, una que surgida de la desesperación quisiera suprimir al otro, si no físicamente si al menos de su conciencia que está siendo atormentada, sea por traición o por algún otro menoscabo que le haya propinado. Sobre este asunto nos propone el director del STEMS Modernes esta libre determinación se llama odio. Implica una resignación fundamental el para sí abandona su pretensión de realizar la unión con el otro, renuncia a utilizarlo como instrumento para recuperar su ser en sí. Quiere, simplemente, recobrar una libertad sin límites de hecho, es decir, desembarazarse de su inasible ser objeto para el otro y abolir su dimensión de alienación. Esto equivale a proyectar realizar un mundo en que el otro no exista. Lo que odio en el otro no es tal o cual fisonomía, tal o cual extravagancia, tal o cual acción particular, sino su existencia en general, como trascendencia trascendida. Por eso el odio implica un reconocimiento de la libertad del otro. Solo que es un reconocimiento abstracto y negativo el odio no conoce sino al otro objeto y se vincula a este objeto. El odio no necesariamente aparece a raíz de un mal que acabo de sufrir, puede nacer, por el contrario, allí donde habría derecho a esperar reconocimiento, es decir, con ocasión de un beneficio. La ocasión que incita al odio es simplemente el acto del prójimo por el cual he sido puesto en ese lado de padecer su libertad. Sartre 1972, 508. El odio puede surgir de la desdicha de no poder sentir, conllevar o prolongar la experiencia del amor. También logra tener origen como reacción a una afrenta o humillación por parte del otro. Asimismo puede suscitarse por una frustración existencial. Si me encuentro inmerso en una circunstancia en la que otro que antes supuestamente me amaba deja de hacerlo, no me reconoce ni siquiera como ser humano, me ignora, es glacial ante mi dolor, no se comunica conmigo, dicha escena será algo de lo que naturalmente querré librarme, pues me sume en un dolor, en un estado degradante, en una soledad. Por ello tenderé a odiar a ese ser que me ha desertado, que me rechaza, que no le interesa mi bien. Ese desprecio me permitirá con el tiempo alejarme del enamoramiento y encantamiento empastado y enviscado de mi ser, en términos sartreanos, del que me hice preso por el deseo y la ilusión romántica. Poco a poco superaré ese embate de la vida y lo apreciaré como una lección para mi futuro, para ser más fuerte y no inmiscuirse en situaciones que no fluyen, que me hacen daño. Estas reflexiones nos describen la desagradable situación del desamor, tan registrada en los estantes culturales de la humanidad, la cual ha sido motivo de inspiración de creaciones artísticas y literarias donde se expresa el calvario humano tan característico del despecho y otras afecciones sentimentales, tal como lo veremos en nuestro tercer capítulo a propósito de la obra de Edgar Allan Poe. El autor de La puta in respecto EU se considera que la indiferencia no solo se da como una reacción a una situación que nos ha causado desaire o detrimento como las típicas del amor en las relaciones interpersonales, también podría constituirse en una actitud que surge por convicción o a través del tiempo dado un agotamiento de ciertos sujetos, egoístas y de corazón de piedra, sobre las acometidas de la vida social. Estos generan no solo una insensibilidad y dureza sino asimismo una ceguera frente al otro, retraídos y ensimismados, huyendo de los demás, viven su vida como si estuvieran solos en el mundo cuando en realidad no son capaces de dejar la vida colectiva y moderna, o aún más y peor aún, posmoderna, de necesidades creadas de la cual se nutren parasitariamente.
No les incumbe para nada lo que le ocurre al que está a su lado, son como ermitaños viviendo en sociedad. Lo previo constituye algo ridículo que al final Sartre califica como una muestra más de la reiterativa y epidémica mala fe de la vida contemporánea, tan presente antes de su muerte como, y sobre todo, después de ella. Concerniente a este triste fenómeno, ferviente diagnóstico del padecimiento humano surgido del siglo XX, nos recuerda el filósofo de los ojos desorbitados, llamaremos esta actitud indiferencia hacia el prójimo. Se trata, entonces, de una ceguera respecto del otro, pero el término ceguera no debe inducirnos error. No padezco esa ceguera como un estado. Soy mi propia ceguera para con los otros, y esa ceguera incluye una comprensión implícita del ser para otro, es decir, de la trascendencia del otro como mirada. Esta comprensión es, simplemente, lo que yo me determino a enmascarar. Practico entonces una especie de solipsismo de hecho. Los otros son esas formas que pasan por la calle, esos objetos mágicos capaces de actuar a distancia, sobre los cuales puedo obrar por medio de determinadas conductas. Poco o nada me cuido de ellos. Actúo como si estuviera solo en el mundo. Rozo a la gente como rozo las paredes, los evito como evito los obstáculos, su libertad objeto no es para mí sino su coeficiente de adversidad. Ni siquiera imagino que puedan mirarme. Sin duda, tienen algún conocimiento acerca de mí. Pero tal conocimiento no me afecta, se trata de puras modificaciones operadas en su ser, que no pasan de ellos a mí, que están manchadas por lo que llamamos subjetividad, padecida o subjetividad objeto, es decir, traducen lo que ellos son, no lo que soy yo, y son el efecto de mi acción sobre ellos. Esa gente es unas funciones. El inspector que pica billetes no es nada más que la función de picarlos. El mozo del café no es nada más que la función de servir a los clientes. A partir de ello, será posible utilizarlos lo mejor posible para mis intereses si conozco sus claves, esas palabras clave que pueden desencadenar sus mecanismos en este estado de ceguera. Ignoro al mismo tiempo la subjetividad absoluta del otro como fundamento y tanto mi ser en sí como mi ser para el otro, y en particular mi cuerpo para el otro. En cierto sentido, me he tranquilizado, tengo merced, es decir, no tengo conciencia alguna de que la mirada del otro puede fijar mis posibilidades y mi cuerpo. Soy en el estado opuesto al que recibe el nombre de timidez. Tengo solo ira, no me siento embarazado por mí mismo, pues no estoy afuera, no me siento alienado. Ese estado de ceguera puede proseguir largo tiempo a merced de mi mala fe fundamental. Puede durar, con interrupciones, varios años, toda una vida. Hay hombres que mueren sin haber sospechado siquiera, salvo durante breves y aterradoras iluminaciones, lo que es el otro. Sartre 1972, 474. A pesar de las fuertes arremetidas que la indiferencia y el odio pueden ocasionar en nuestra vida, motivando en nosotros una indisposición e incredulidad frente a los demás, Sartre nos plantea que no podemos del todo ignorar al otro, pues así no lo veamos o nos comunicamos con él, este es parte de nuestro pasado y tendrá una presencia psíquica que debemos afrontar. Sobre esto es tan tajante como certero nuestro existencialista. La actitud extrema, que se daría como total indiferencia frente al otro, no es tampoco solución. Estamos ya arrojados al mundo frente al otro. Nuestro surgimiento es libre limitación de su libertad, y nada, ni siquiera el suicidio, puede modificar esa situación originaria. Cualesquiera que sean nuestros actos, en efecto, los cumplimos en un mundo en que hay ya otros, y en que estoy de más con respecto a los otros. 1972, 508. Dado ese ámbito, convenimos tomar una postura frente al otro si no logramos una indolencia o la inadvertencia de la conexión que teníamos con él mismo, esto con el fin de reconquistar nuestra libertad perdida en la relación arruinada con alguien, lo cual nos ha llevado a detestarlo. Lo previo puede darse a través de la cimentación de una apatía o superación psicológica frente a la afiliación que teníamos con el otro, y no solo a través de la pura enemistad, la cual tiende a ser un talante más destructor que edificante de nuestra sana subjetividad. Son varias las estrategias, algunas más positivas, espirituales y terapéuticas que otras, que podemos utilizar para trascender una relación interpersonal fallida o una persona en particular que nos causa algún deterioro. Sea cual sea el caso, tal como lo propone nuestro filósofo, el odio, al igual que el deseo y la indiferencia, está también forzado por sí mismo al desacierto porque reconoce en su propia lógica la presencia del otro, así esté ausente, lejos o muerto. En este sentido el francés nos plantea que por más que esa persona ya no exista físicamente, nos torturará psíquicamente toda nuestra vida si no la descollamos, si no la pulverizamos de nuestra conciencia.
En tales condiciones volveremos de nuevo a otras actitudes como el deseo y el amor. Esto lo haremos repetidamente, con otros nuevos personajes en nuestra vida, que sería lo más benéfico, hasta encontrar nuestra paz, sea esta interior o exterior o una mezcla de ambas. De tal manera, el odio se conforma como una especie de reprensión de la que no podemos salir en Sartre sino transitando a otra de las actitudes de su círculo vicioso. Así como el deseo es estropeado en su propia esencia por el impedimento de cumplir su cometido, el desengaño del amor genera o bien rencor o indiferencia. Esta última actitud es menos vindicativa que el odio, es más bien distante y sosegada, pero hace tanto más daño al otro que el más violento desdén, pues éste al menos reconoce la existencia del otro, mientras que la primera no lo hace en absoluto, lo cual hiere la susceptibilidad de quienes esperan algo de aquellos que adoptan dichos maliciosos perniciosos talantes injustificadamente. En todo caso, sea así u de otro modo, sea la situación leve o grave, todas estas tendencias de la vida social que hemos relatado acá, nos llevarán, como insiste nuestro filósofo, a recaer irremediablemente sobre dicho ciclo de actitudes. El odio sería en todo caso, la más extrema de sus manifestaciones fatalistas y destructivas. Para complementar lo previo nos señala el profesor del Lycée Pasteur: el odio es odio a todos los otros en uno solo. Lo que quiero alcanzar simbólicamente al perseguir la muerte de otro es el principio general de la existencia ajena. El otro al que odio representa, de hecho, a los otros. Y mi proyecto de suprimirlo es proyecto de suprimir al prójimo en general, es decir, de reconquistar mi libertad no sustancial de para sí. En el odio, se da una comprensión de que mi dimensión de ser alienado es un sometimiento real que me viene por los otros. Lo proyectado es la supresión de ese sometimiento. Por eso el odio es un sentimiento negro, es decir, un sentimiento que apunta a la supresión de otro y que, en tanto que proyecto, se proyecta conscientemente contra la desaprobación de los otros. Pero el odio, a su vez, es un fracaso. Su proyecto inicial, en efecto, es suprimir las otras conciencias. Pero, aun si lo lograra, es decir, aun si pudiera abolir al otro en el momento presente, no podría ser que el otro no hubiera sido. Es más, la abolición del otro, para ser vivida como el triunfo del odio, implica el reconocimiento explícito de que el prójimo ha existido. Aquel que alguna vez ha sido para otro está contaminado en su ser por el resto de sus días, así el otro haya sido enteramente suprimido, no cesará de captar su dimensión de ser para otro como una posibilidad permanente de su ser. No podrá reconquistar lo que ha alienado. Ha perdido incluso toda esperanza de actuar sobre esa alienación y volverla en provecho propio. Puesto que el otro, destruido, se ha llevado a la tumba la llave de esa alienación, lo que he sido para el otro queda fijado por la muerte del otro, irremediablemente lo seré en pasado. Lo seré también, y de la misma manera, en el presente, si persevero en la actitud. La muerte del otro me constituye como objeto irremediable, exactamente lo mismo que mi propia muerte. Así el triunfo del odio se transforma, en su propio surgimiento, en fracaso. El odio no permite salir del círculo. Representa, simplemente, la última tentativa, la tentativa de la desesperación. Después del fracaso de esta tentativa, no queda al para sí sino entrar de nuevo en el círculo y tambalearse indefinidamente entre las dos actitudes fundamentales, de la una a la otra. Sartre, 1972, 511. Si bien es muy exigua la posibilidad de superar nuestra tendencial condición conflictiva, considero que frente a su penumbroso ambiente, hay dos salidas a dicha dinámica. Primero, la del amor auténtico, pues este positivo fenómeno humano es el único que logra trascender no solo al deseo y las demás actitudes negativas acá tratadas, sino que también hace factible construir un mejor panorama a futuro dada su fuerza reparadora, creadora e innovadora en todas las facetas de la humanidad. Segundo, la de superar esa órbita y no volver a caer en ninguna de estas actitudes, liberarse de ese redondel que constituye el anillo del samsara de la vida mundana desde la perspectiva budista, lo cual requiere de un esfuerzo monacal y eremita, o bien una evolución espiritual suprema y o convicción de querer sobreponerse a nuestras circunstancias materiales existenciales. 3. El deseo, el sadomasoquismo y la relación con el otro. Conclusión. Dentro de este esquema de sensaciones que surgen de la compleja dinámica de la comunicación del sujeto con la otredad, tenemos otra par de peripecias que se dan ante la imposibilidad de las anteriores y que denotan claramente el característico sentido beligerante y enclenque de la condición humana moderna que nos ratifica Sartre: el sadismo y el masoquismo.
No en su acepción sexual, erótica, parafílica, pervertida ni aberrante, sino como fenómenos psicosociales / interpersonales de manejo del dominio. Estas dos tendencias se constituyen visiblemente como formas retorcidas de relacionarnos con los demás en situaciones extremas donde todas las posibilidades serenas y frugales de interactuar han roto. Son maneras explícitas y directas de ejercer o delegar poder en el otro, perdiéndose la emergencia de una recíproca, armónica y provechosa conexión entre las partes. En el primero un sujeto pretende imponer su designio sobre el otro, disfrutando aviesamente del mando que tiene sobre él. Allí el individuo goza de hacerle daño al otro y de saber que éste lo reconoce en la agonía de dicha afrenta. En el segundo, por el contrario, la persona se entrega voluntariamente al parecer y la voluntad del otro, lo responsabiliza y culpa de todo su devenir, está encaminado a perder su autonomía como ser y le otorga una absoluta potestad al otro de dar diseño a su destino como a éste le plazca. Allí el sujeto se regocija haciéndose daño a sí mismo y exponiéndose al otro como forma estratégica de manipulación. Si bien estas tendencias psicosociales o interpersonales han sido popularizadas en la idiosincrasia y cultura como aspectos concretos y bizarros de la sexualidad, tal como nos lo ilustraron Sade o Masoch en su literatura, en Sartre tenemos que esta última consiste tan solo una de muchas expresiones de una gama de representación de la dinámica de nuestra relación con el otro, pues dichas propensiones son formas de dirección de la autoridad o sumisión que se extienden a todos los aspectos del trato psicológico que tenemos con los demás, sea que esto se dé conscientemente o no. Son formas en que nos atañemos psíquicamente con nuestros semejantes, practicando tendencias manipulativas de indicar maniáticamente nuestra alteridad. En ese sentido, estas dos actitudes son manifiestamente el fracaso, sobre todo, del amor y, por ende, del deseo mismo. En ambos casos se experiencia una anómala supeditación que acaba con la posibilidad del amor verdadero o de relaciones mutuas e íntegras, pues se destruye la voluntad de una de las partes de manera violenta, así haya un consentimiento a dicha situación. Se trata de una conducta patológica y patologizante que nos conduce al despeñadero del desbarajuste interpersonal y que bajo ningún caso llevará a un buen fin, pues se trata de una salida macabra a la muerte del afecto y la paz. Sobre dichos fenómenos nos expone nuestro prolífico Sartre: la actitud masoquista. El otro es el fundamento de mi ser. Si descargara en el otro el cuidado de hacerme existir, no sería yo más que un ser en sí fundado en su ser por una libertad. Aquí, mi propia subjetividad es considerada como obstáculo para el acto primordial por el cual el otro me fundaría en mi ser. Se trata, pues, ante todo de negarla con mi propia libertad. Trato entonces de comprometerme íntegramente en mi ser objeto. Me niego a ser nada más que objeto, descanso en el otro. Como experimento ese ser objeto en la vergüenza, llamo mi vergüenza como signo profundo de mi objetividad. Y, como el otro me capta como objeto por el deseo actual, quiero ser deseado, me hago objeto de deseo en la vergüenza. Esta actitud sería bastante similar a la del amor si, en vez de tratar de existir para el otro como objeto límite de su trascendencia, no me empeñará, por el contrario, en hacerme tratar como un objeto entre otros, como un instrumento a utilizar. En efecto, se trata de negar mi trascendencia, no la del otro. Esta vez no tengo que proyectar cautivar su libertad, sino, al contrario, deseo que esta libertad sea y sea radicalmente libre. El masoquismo, como el sadismo, es asunción de culpabilidad. Soy culpable, efectivamente, por el solo hecho de ser objeto. Culpable hacia mí mismo, puesto que consiento en mi alienación absoluta. Culpable hacia el prójimo, pues le doy ocasión de ser culpable, es decir, de echar a perder radicalmente mi libertad como tal. El masoquismo es una tentativa, no de ser el otro por mi objetividad, sino de hacerme fascinar yo mismo por mi objetividad para otro, es decir, de hacerme constituir por otro en objeto, de tal suerte que yo pueda captar mi subjetividad como una nada, en presencia del en sí que represento a los ojos del otro. Se caracteriza como una especie de vértigo, no el vértigo ante el precipicio de la roca y la tierra, sino ante el abismo de la subjetividad ajena. Pero el masoquismo es y debe ser en sí mismo un fracaso. Para hacerme fascinar por mi yo objeto, sería menester, efectivamente, que pudiera realizar la aprehensión intuitiva de este objeto tal cual es para el otro, lo cual por principio es imposible. Así, el yo alienado, lejos de que yo pueda siquiera empezar a dejarme fascinar por él, sigue siendo por principio imposible de captar.
En vano el masoquista se arrastra de rodillas, se muestra en posturas ridículas, se hace utilizar como simple instrumento inanimado. Cuanto más intente saborear su objetividad, más se verá sumergido por la conciencia de su subjetividad, hasta la angustia. El masoquismo es, pues, por principio, un fracaso, lo cual no puede sorprendernos, si pensamos que el masoquismo es un vicio y que el vicio es, por principio, el amor al fracaso. El masoquismo es un perpetuo esfuerzo por anular la subjetividad del sujeto, haciendo que sea reasumida por el otro. Ese esfuerzo va acompañado de la agotadora y deliciosa conciencia del fracaso, hasta tal punto que el sujeto termina por buscar el fracaso mismo como su objetivo principal. Sartre 1972, 471. El sadismo es pasión, sequedad y encarnizamiento. Es encarnizamiento porque es el estado de un para sí que se capta como comprometido sin comprender en qué se compromete, y que persiste en su compromiso sin tener clara conciencia del objetivo que se había propuesto. Es sequedad, porque aparece cuando el deseo se ha vaciado de su turbación. Se ha situado de nuevo en la huida perpetua de su propia facticidad, se experimenta frente al otro como pura trascendencia. El sádico es un apasionado. Su objetivo es, como el del deseo, tomar y someter al otro, no solo en tanto que otro objeto, sino en tanto que pura trascendencia encarnada. Pero, en el sadismo, se pone el acento sobre la apropiación instrumental del otro encarnado. El momento del sadismo en la sexualidad es aquel en que el para sí encarnado trasciende su propia encarnación para apropiarse de la encarnación del otro. Entonces, el sadismo es negación de encarnarse y huida de toda facticidad, y a la vez esfuerzo por apoderarse de la facticidad ajena. El sadismo es un esfuerzo por encarnar al prójimo por la violencia, y esa encarnación a la fuerza debe ser ya apropiación y utilización del otro. El sádico trata de desnudar al otro, como el deseo, de sus actos, que lo enmascaran. Mientras el para sí del deseo se pierde en su propia carne para revelar al prójimo que es carne, el sádico niega su propia carne a la vez que dispone los instrumentos para revelar a la fuerza su carne al prójimo. El objeto del sadismo es la apropiación inmediata. Pero el sadismo es vano, pues no goza solamente de la carne ajena, sino que, en relación directa con esta carne, goza de su propia no encarnación. Quiere la no reciprocidad de las relaciones sexuales. Goza de ser potencial apropiado y libre frente a una libertad cautivada por la carne. El sádico apunta a hacer adoptar al otro actitudes y posiciones tales que su cuerpo aparezca bajo el aspecto de lo obsceno. Así, se mantiene en el plano de la apropiación instrumental. Pero no nos engañemos, lo que el sádico busca con tanto encarnizamiento, lo que quiere modelar entre sus manos y doblegar bajo su puño es la libertad del otro. Hemos visto, en efecto, que el amor no exige la abolición de la libertad del otro, sino su sometimiento en tanto que libertad, es decir, su sometimiento por ella misma. Análogamente, el sadismo no procura suprimir la libertad de aquel a quien tortura, sino obligarla a identificarse libremente con la carne torturada. Estas breves indicaciones no intentan agotar el problema del sadismo. Queríamos mostrar simplemente que está en germen en el deseo mismo como el fracaso del deseo. Así, el sadismo y el masoquismo son los dos escollos del deseo, ya sea que trascendamos la turbación hacia una apropiación de la carne del otro, ya sea que, embriagados por nuestra propia turbación, no prestemos ya atención sino a nuestra propia carne y pidamos al otro solamente que sea la mirada que nos ayuda a realizar nuestra carne. A causa de tal inconsistencia del deseo y de su perpetua oscilación entre ambos escollos, suele darse a la sexualidad normal el nombre de sádico masoquista. Sin embargo, el propio sadismo, así como la indiferencia ciega y el deseo, encierra en sí el principio de su fracaso. El sadismo, en el momento mismo en que su objetivo va a ser logrado, cede su lugar al deseo. El sadismo es el fracaso del deseo y el deseo es el fracaso del sadismo. No se puede salir del círculo sino por la satisfacción y la pretendida posesión física. En esta, en efecto, se da una nueva síntesis del sadismo y del deseo. La urgencia del sexo pone de manifiesto la encarnación. El hecho de penetrar o de ser penetrada realiza simbólicamente la tentativa de apropiación sádica y masoquista. Pero, si el placer permite salir del círculo, es porque mata a la vez el deseo y la pasión sádica sin satisfacerlos. Al mismo tiempo y en otro plano, el sadismo entraña un nuevo motivo para fracasar. Trata de apropiarse, en efecto, de la libertad trascendente de la víctima. Pero, precisamente, esta libertad permanece por principio fuera de alcance. Y cuanto más se encarniza el sádico en tratar al otro como instrumento, tanto más le escapa esa libertad.
El sádico descubre su error cuando su víctima lo mira, es decir, cuando él experimenta la alienación absoluta de su ser en la libertad del otro, descubre entonces que no puede actuar sobre la libertad del otro, ni aun obligándolo a humillarse y a pedir gracia, pues precisamente en y por la libertad absoluta del otro viene a existir un mundo en el que hay un sádico, instrumentos de tortura y 100 pretextos así. Esa explosión de la mirada del prójimo en el mundo del sádico hace que se desmorone el sentido y el objetivo del sadismo. Al mismo tiempo, el sadismo descubre que él quería someter esa libertad y que sus esfuerzos han sido vanos. Nos vemos remitidos una vez más del ser que mira al ser mirado. No salimos de este círculo. Sartre 1972, 495. Tenemos entonces, a partir de todo este panorama, que nuestro escritor comprometido construye su concepto del deseo humano a partir del estudio de algunas de sus expresiones fundamentales, la sexualidad, el amor, el odio, la indiferencia, el masoquismo, el sadismo, a través de las cuales ilustra un fenómeno biológico o gregario como mecanismo para explicar uno de carácter psíquico, un poco a la manera en que Hume estudiaba la mente y las pasiones humanas. Nos muestra entonces nuestro existencialista como todo deseo tiene un origen primal, pero que éste puede ir muy profundo en las cavilaciones de nuestras lindezas mentales. Sobre este asunto concluye Sartre al finiquitar su apartado sobre el sadomasoquismo, reiterándonos que su hermenéutica del deseo y sus derivados está basada en lo anímico y no en lo copular. Con las precedentes observaciones no hemos querido agotar la cuestión sexual ni, sobre todo, la de las actitudes hacia el prójimo. Hemos querido, simplemente, señalar que la actitud sexual es un comportamiento primitivo para con el prójimo. Es evidente que este comportamiento implica necesariamente la contingencia originaria del ser para otro y la de nuestra propia facticidad. Pero no podríamos admitir que estuviera sometido desde el origen a una constitución fisiológica y empírica. Desde el momento en que hay el cuerpo y hay el otro, reaccionamos con el deseo, con el amor y con las actitudes derivadas que hemos mencionado. Nuestra estructura fisiológica no hace sino expresar simbólicamente y en el terreno de la contingencia absoluta la posibilidad permanente que somos de adoptar una u otra de esas actitudes. No pretendemos, evidentemente, que las actitudes para con el prójimo se reduzcan a esas actitudes sexuales que acabamos de describir. Si nos hemos extendido largamente sobre ellas, ha sido por dos razones. En primer lugar, porque son fundamentales y porque, en último término, todas las conductas complejas de los hombres entre sí no son sino enriquecimientos de esas dos actitudes originarias y de una tercera, el odio, que describiré en breve. Sin duda, las conductas concretas colaboración, lucha, rivalidad, emulación, compromiso, obediencia, etc. son infinitamente más delicadas de describir, pues dependen de la situación histórica y de las particularidades concretas de cada relación entre el para sí y el otro, pero encierran todas en sí, como su esqueleto, las relaciones sexuales. Y ello no será a causa de la existencia de una cierta libido que se deslizaría por doquiera, simplemente porque las actitudes que hemos descrito son los proyectos por los cuales el para sí realiza su ser para otro e intenta trascender, busca trascender esa situación de hecho. No es este el lugar que pueda demostrar lo que la piedad, la admiración, el desagrado, la envidia, la gratitud, etc., puedan contener de amor y de deseo. Pero, remitiéndose a su propia experiencia, cada cual podrá determinarlo. Ello, naturalmente, no significa que esas diversas actitudes sean simples disfraces adoptados por la sexualidad, sino que ha de entenderse que la sexualidad se integra en ellas como su fundamento y que la incluyen y la trascienden tras las interdicciones de la moral y los tabúes de la sociedad. Permanece la estructura originaria del deseo, por lo menos en esa forma particular de turbación que se denomina repulsión sexual. Y no ha de entenderse tal permanencia del proyecto sexual como si debiera quedar en nosotros en estado inconsciente. Un proyecto del para sí no puede existir sino en forma consciente lo indeterminado, y lo que debe ser fijado por la historia de cada cual, es el tipo de relación con el otro, con ocasión del cual la actitud sexual deseo-amor, sadismo-masoquismo se manifestará en su pureza explícita. Precisamente porque esas actitudes son originarias las hemos escogido para mostrar el círculo de las relaciones con el prójimo. En efecto, como están integradas en todas las actitudes hacia los otros, entrañan en su circularidad la totalidad de las conductas para con el prójimo.
Así como el amor encuentra su fracaso en sí mismo y el deseo surge de la muerte del amor para desmoronarse a su vez y dejar sitio al amor, así también todas las conductas para con el otro objeto comprenden en sí una referencia implícita y velada a un otro sujeto, y esa referencia es la muerte de las mismas. Sobre la muerte de la conducta hacia el otro objeto surge una actitud nueva que apunta a apoderarse del otro sujeto, y ésta revela, a su vez, su inconsistencia, y se desmorona para dejar lugar a la conducta inversa. Así, somos indefinidamente remitidos del otro objeto al otro sujeto y recíprocamente. La carrera no se detiene nunca, y esta carrera, con sus bruscas inversiones de dirección, constituye nuestra relación con el prójimo. En cualquier momento en que nos consideremos insatisfechos de la una como de la otra, en esta una con otra de esas actitudes, podemos mantenernos más o menos tiempo en la actitud adoptada, según nuestra mala fe o según las circunstancias particulares de nuestra historia, pero jamás ella se basta a sí misma, indica siempre oscuramente hacia la otra, pues, en efecto, no podríamos adoptar una actitud consistente hacia el prójimo a menos que éste nos fuera revelado a la vez como sujeto y como objeto, como trascendencia trascendente y como trascendencia trascendida, lo que es por principio imposible. Así, sin cesar, arrojados del ser mirada al ser mirado, yendo de uno a otro por revoluciones alternadas, estamos siempre, cualquiera que sea la actitud adoptada, en estado de inestabilidad con respecto al prójimo. Sartre 1972, 504. Para ir finiquitando nuestra discusión podemos expresar lo siguiente sobre el deseo. Se trata de un prodigio tan incomprensible como delator de la condición humana, que puede rápidamente pasar de lo más simple a lo más complejo en el devenir de nuestro comportamiento. Desde un deseo tan escueto como el del hambre podemos llegar al deseo de querer asesinar a otro, y entre estos dos extremos hay una infinidad de posibilidades en las relaciones interpersonales y de los sujetos con el mundo, las cuales tienen penetrantes implicaciones en el devenir subjetivo y social. Tal como nos lo enuncia Sartre desde su análisis, este es el origen de mis relaciones concretas con el prójimo. Están determinadas por completo por mis actitudes respecto del objeto que soy por otro. Y, como la existencia ajena me revela el ser que soy, sin que yo pueda ni apropiarme de este ser ni siquiera concebirlo, esa existencia motivará dos actitudes opuestas. El prójimo me mira y, como tal, retiene el secreto de mi ser, sabe lo que soy. Así, el sentido profundo de mi ser está fuera de mí, aprisionado en una ausencia. El prójimo me lleva ventaja. Esas dos tentativas que soy son opuestas. Cada una de ellas es la muerte de la otra, es decir, que el fracaso de la una motiva la adopción de la otra. Así, no hay una dialéctica de mis relaciones con el prójimo, sino un círculo, aunque cada tentativa se enriquezca con el fracaso de la otra. De este modo, estudiaremos ambas sucesivamente. Pero conviene advertir que, en el seno mismo de cada una, la otra sigue siempre presente, precisamente porque ninguna de las dos puede ser sostenida sin contradicción. Es más, cada una de ellas está en la otra y engendra la muerte de esta. Así, no podemos salir jamás del círculo. Conviene no perder de vista estas observaciones al abordar el estudio de esas actitudes fundamentales para con el prójimo. Como tales actitudes se producen y se destruyen en círculo, es tan arbitrario comenzar por una como por la otra. Empero, puesto que hay que elegir, consideraremos primero las conductas por las cuales el para sí intenta asimilarse la libertad ajena. Sartre 1993, 388. Justamente del fracaso, imposibilidad, de la pretensión del deseo, esté o no en relación con el amor, surgen en Sartre conductas potencialmente enfermizas como el odio, el sadismo, el masoquismo y la indiferencia en nuestra conexión con quienes nos rodean, las cuales revelan el signo de conflictividad innata de las relaciones humanas, que junto a otras tendencias, como la cobardía, hipocresía, falsedad, superficialidad y malicia, conforman un cuadro negativo de la vivencia gregaria. Frente a este contexto problemático de la vida interpersonal, nuestro filósofo expone como solución un centramiento individual a partir de su postura existencialista, basada en la autenticidad y responsabilidad de la libertad subjetiva, no en la acepción clásica, sino en la suya propia, a la cual estamos condenados, esto es, a tomar decisiones permanentes sobre la vida a partir de nuestra contingencia, consistentemente a nuestra intencionalidad y asumirlas con valentía y determinación.
En este punto podemos vincular el fenómeno del deseo con el concepto de individuo en la filosofía sartreana. El sujeto, un parasí que es nihilización del en sí, se define como deseo de ser, puesto que en esencia es pura nada, su existencia no tiene un sentido inherente, debe hallarlo a través de sus libres y conscientes preferencias, este quiere convertirse en algo que lo especifique como entidad ontológica. En dado caso su pretensión sería la de transmutarse en un en sí para sí, lo cual lograría la totalidad del ser, es decir, devenir la divinidad. La réalité humaine est pure fort pour devenir Dieu le désir exprime cette fort. 1943, 621, lo cual constituye una imposibilidad, por lo cual reiteramos la definición del proyecto humano como una efusión infecunda. Pero desde todo este debate existencial me pregunto al menos sobre un punto: así no tenga sentido nuestra vida y todo en ella sea un vano arranque, ¿qué sería de la misma sin un poco de pasión? Seguro que Poe tendría una elocuente y profunda respuesta a este dilema, una que de lleno nos expondría en qué consiste y radica el deseo humano, terreno que este escritor exploró hasta el acabose de sus confines más álgidos. De las reflexiones previas deriva entonces el esquema interpretativo de una teoría del deseo en Sartre, ajustada en el capítulo 3 de la tercera parte de la obra acá referida, que expone de modo enfatizado dicho fenómeno independientemente y en relación con los demás aportes que nos da este filósofo en su ciclo de actitudes aquí mencionadas, o sea el amor, el sadomasoquismo, la indiferencia, el lenguaje, el odio. Sobre lo previo podemos sellar esta primera parte de nuestra investigación declarando que el deseo humano es sin duda un muy fundamental y complejo fenómeno de nuestra naturaleza, que si bien conseguimos entender en sí mismo en diferentes lindes de nuestro devenir, este no puede vislumbrarse sin aquellas coyunturas colindantes del que depende todo el tiempo. Este asunto se manifiesta desde lo más fisiológico y básico hasta lo más abstracto e ininteligible de nuestro comportamiento, donde actitudes fundamentales del humano como las acá referidas son definitivas. En el filósofo franco, nuestra relación con el otro está recluida a esas tendencias como formas de lidiar con su compleja realidad, o bien hay en ella amor, lenguaje, masoquismo, o bien su reverso odio, indiferencia, deseo, sadismo. Esta teoría del deseo nos difunde la muy particular concepción sartreana acerca del inextricable panorama de la conducta humana, uno que hemos indagado insistentemente durante toda la historia de la filosofía y que, pese a ello, permanece irresoluto. Desde allí podemos comprender cómo finaliza el tratado ontológico que acá hemos estudiado, cuyo autor, viendo el conflicto que dichos contextos genera, zanjó una medida o posible acción sobre el mismo. Esto lo hace con una conclusión basada en las implicaciones de nuestra distintiva condición, partiendo de sus categorías recurrentes como la facticidad, la situación, la temporalidad y la muerte, rematando con un aporte que denomina psicoanálisis existencial y una alusión a un posible futuro trabajo donde podría perfilar en detalle y extensión una ética al respecto de dichas circunstancias que nos agobian y nos liberan sin tregua ni del infierno que es nuestra relación con los demás. Bibliografía. Sartre, Jean-Paul. Esquisse d'une théorie des émotions. Hermann. París. 1939. Sartre, Jean-Paul Lettres de Néant. Gallimard. París. 1943. Sartre, Jean-Paul L'existentialisme est un humanisme. Nagel. París. 1970. Sartre, Jean-Paul El ser y la nada. Losada. Buenos Aires 1972. Traducción Balmar, Juan. Sartre, Jean-Paul Veynan Notingnes. Pocket Books 1978. Traducción Barnes, Acel. Sartre, Jean-Paul. El ser y la nada. Altaya Barcelona 1993. Traducción Balmar, Juan. Solomon, Robert. No excuses existentialisme and the meaning of life. DTH Company. 2000. Sartre, Jean-Paul. El existencialismo es un humanismo. Edasa Barcelona. 2009. Traducción Victoria Prasi. Abelló, Ignacio. Las relaciones conmigo y con los otros a partir de Sartre. Uniandes. Bogotá. 2011. Verat sentido esa proa y conseo no cuepro.